Ola. Ahora a terceira xa sabemos o mecanismo, cando temos que falar, cando non. Estamos en 30 e pico, non está mal, pero a ver se conseguimos algo máis de xente para darlle ánimos aos nosos ponentes. Eu, antes de nada, queríame dar un autohomenaxe, que era pedir un aplauso para a xente do Gastrobar, por favor. Porque que nun congreso se poida comer é unha maravilla, que ademais se coma ben e así de informal e de fácil. Chapó polo Gastrobar e, sobre todo, por ter viño de Negueira de Muñiz, que me parece xa unha cousa alucinante. Bueno, esta última parte del panel tiene que ver con lo que hablábamos el primer día. Había dos frases con las que terminaba, de que gestionamos algo que es muy importante no solo para nosotros, sino para el resto del mundo, y que tenemos que saber ver lo que hacemos bien y mal, asumir lo que hacemos, pero también que tenemos que ser capaz de ponernos en red con lo que está pasando en el resto del globo. Vuelvo a decir, el camino tiene más de la mitad de los peregrinos de fuera de España, un 25% que son de fuera de Europa. Tenemos que empezar a vernos de otra manera. Para ayudar a entender eso y ponernos en comparación con otros territorios, tenemos hoy la Mesa Internacional de los Otros Caminos. Vamos a tener 3 ejemplos y empezaremos por el más lejano, al intermedio, aunque con mar por medio, y terminaremos mar por medio, nunca mejor dicho, como dicen en Ribadeo, con el Reino Unido. El primero de los ponentes tiene que ver con un sitio muy especial y que, por supuesto, recomiendo que visitéis, no solo a los que trabajáis en turismo, sino a cualquiera, que es Machu Picchu. Hay pocas cosas más emocionantes que entrar en Machu Picchu, andando, después de subir en los buses suicidas, después de hacer el camino, lo que queráis, pero yo creo que Machu Picchu es una cosa que nadie se debería perder antes de morir. Y no digo una de las 1000 cosas que hay que ver antes de morir, sino una de las 10 cosas que hay que ver antes de morir. Pero Machu Picchu no es solo el monumento, no es solo el mayor evento turístico del Perú y posiblemente uno de los greats de Sudamérica. Machu Picchu es parte o elemento o hito del Camino Inca, que es lo que nos conecta. Yo tuve la suerte de trabajar allí para la Organización Mundial del Turismo hace años, y en la suerte de los trabajos está la suerte de las personas. Y yo conocí a Eduardo Sevilla, que es nuestro próximo ponente, funcionario del Ministerio de Turismo, hasta hace poco director general y ahora mismo presidente de la Red de Apoyo al Turista. Al mismo tiempo es asesor de la ministra y nos va a hablar sobre una cosa que conoce muy bien, que es el Camino Inca. Eduardo, cuando quieras. Gracias, Mario. Hola, muy buenas tardes con todos. Deseo transmitir el saludo cordial y respetuoso de la señora Magali Silva, ministra de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú, quien desea expresar por mi intermedio su agradecimiento a la organización de Fairway Santiago, de manera muy especial a Ana Trevisani, de la empresa Trevisani, a Manuel Oreiro, de Viajes Viloria, a Tono Mujico, de Mr. Turismo, a Mario Crescente, de Crescente Asociados. ¿Y qué les puedo decir? Gratamente complacido, muy satisfecho, no solamente de una organización extraordinaria, que es lo que yo, como extranjero, he podido percibir, sino considero que es algo más valioso aún, que como participante, así, sentado como ustedes ahí, me he enriquecido culturalmente y he aprendido mucho. Y creo que eso es algo muy importante que todos debemos rescatar. Bien, hablar de Camino Inca es hablar de algo que, si bien es cierto, data desde allá por el siglo XII, cuando la cultura inca, establecida como una cultura síntesis, que fue anexando a diversos territorios donde se establecían las culturas como Vicús en el norte, límite con Ecuador, a la cultura Chachapoyas, a la cultura Moche, a la cultura Chimú, luego a la cultura Paracas, Nazca, a la cultura de los Coyahuas, a la cultura de los Chancas, a los Huancas, fue anexándolos hasta crear lo que se denominó el Tahuantinsuyo. Y como base de un concepto de organización se estableció algo muy importante, cuál es la conectividad. Y si viajamos en el tiempo hasta nuestros días, vamos a poder coincidir que la conectividad es fundamental, no solamente en aquel tiempo en materia de organización, sino que hoy por hoy.
Yo puedo tener transporte sin turismo, pero jamás podré tener turismo sin transporte. Entonces, nosotros cuando abordamos el tema de los caminos, el tema de las rutas, debemos ser conscientes que actualmente en un mundo globalizado, abordar la gestión de una ruta turística, de un camino, implica necesariamente una real, efectiva y fluida coordinación público-privada. Esto no es exclusividad de un grupo, esto es tarea de un equipo de trabajo que sin distingo alguno reúne a públicos y privados, porque al final, ¿qué perseguimos todos los países que han decidido ser países turísticos y han establecido políticas y normatividad? Lo que perseguimos es crecer sostenidamente en cuanto al número de turistas que nos acoge. Y, de manera paralela, siempre tratar de mejorar la gestión para reducir los impactos. Vamos a poder apreciar también de que estableciendo un distingo, si bien es cierto, nosotros hemos podido apreciar que en materia del Camino de Santiago son varios los caminos, nos han hablado del camino primitivo, del camino del norte, del camino francés, de la Vía de la Plata, tenemos el camino portugués y dos caminos que justo leía con avidez, que son los nuevos que se vienen incorporando, que han sido materia de exposición. En materia de lo que es Camino Inca, nos hace que tengamos necesariamente que ubicarnos en un área geográfica que es un área natural protegida y como tal establece límites para la presencia turística. En las aulas de turismo o en las aulas de la planificación, el urbanismo, siempre hemos escuchado de los métodos de capacidad de carga. Hemos escuchado del ROS, del Recreational Opportunities Spectrum, del VAMP, del Visitor Action Management Plan, del BIM, del Visitors Impact Management, del BIM, pero también del LAC, del límite aceptable de cambio. Nosotros, basado en ello, establecimos en coordinación con UNESCO que el número máximo de visitantes al día en Machu Picchu se establecía en 2.500 visitantes al día. Y en materia de Camino Inca tenemos un tope que es el de 500 visitantes al día. Pero de esos 500 visitantes al día tenemos una particularidad. ¿Cuál es? Y vamos a ver en las presentaciones que hay casi una mitad de lo que significa los turistas, unos 250, y la otra mitad que es el personal de apoyo. Personal de apoyo como porteadores, basados en una ley, la ley 27607, la que establece que un porteador máximo puede cargar sobre sus hombros 14 kilos. Tenemos la presencia de los guías propiamente dicho y la presencia de los cocineros. ¿Por qué? Porque diariamente ingresan al Camino Inca carpas para los turistas, carpas para los cocineros y carpas para los porteadores. Cuando escuchábamos ayer a Ángel Pérez de Correos, cuando nos decía de que hoy se da facilidades para que no lleven la mochila o la bicicleta y lo dejan al lugar de arribo, imaginémonos por un momento la particularidad que tendría, ¿no?, aplicar una medida como ella. Sin más preámbulo, vamos a pasar a mostrarles el contenido de la exposición. El territorio del Tahuantinsuyo tuvo como eje y como centro neurálgico a la ciudad del Cusco. Se dividía en 4 suyos: al norte Chinchaysuyo, Antisuyo estaba al este, Contisuyo al oeste y Collasuyo al sur. 6 países serían Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina quienes comprendería hoy en día. Y fueron estos 6 países los que postularon al Capac Ñan, o Gran Camino Inca o Camino Integrador, para considerar Patrimonio Mundial por UNESCO, y es así como en junio del 2014 se estableció su condición. Y me acordaba cuando escuchaba a Mario en su ponencia
cuando nos decía hay que cuidar lo declarado, evidentemente, doble responsabilidad ahora, que son 6 países los que tienen declarado patrimonio, y mayor responsabilidad aún de Perú, mi patria, porque es ahí donde se concentra la mayor comercialización de los tramos de Camino Inca puestos en valor. Y definitivamente, recordaba esto cuando Pilar Bahamonde, del Centro de Estudios Lebaniego, nos decía ayer también que lo vulnerable, que lo valioso es vulnerable y que había que protegerlo. Entonces son todas coincidencias, y más aún coincidencias cuando estamos tratando de que este camino se desplaza por un área natural protegida que está en una calificación denominada Santuario Histórico de Machu Picchu, y que las zonas de acampada están precisamente en la zona de amortiguamiento. Este camino tenía de 23 a 25.000 kilómetros en aquel entonces, y lo que se ha postulado han sido 250 kilómetros. 250 kilómetros que involucran los departamentos de Puno, de Cusco, de Junín, de Huánuco, de Lima, de Ancash y de La Libertad. Esta infraestructura era fundamental para la organización del mundo andino en aquel entonces, y ahí podemos ver el gráfico, cómo se prolongaba hasta la zona de Colombia y por el sur, ¿no? Chile, Argentina. En la zona de Mendoza conversaba con Fabio, agente de viaje de Argentina, y cómo hay una estructura pétrea ahí en Mendoza, camino a la base del ejército que está en el Parque Provincial Aconcagua, denominada el Puente del Inca, y es precisamente uno de los confines del denominado Collasuyo, lo que se aprecia en aquel entonces. Era la lengua quechua, la lengua imperante en este sistema vial andino, en el Tahuantinsuyo. Diversas imágenes que nos llevan a nosotros que hay un interesante grado de esfuerzo físico. El sector privado de turismo siempre refiere que el Camino Inca debería ser considerado como el referente en materia de trekking, lo que hemos podido apreciar en estas jornadas, y que lo que nosotros como foráneos también hemos aprendido, que cuando hablamos del Camino de Santiago tiene una connotación espiritual, una ruta de peregrinaje. Para quienes profesamos la fe católica, pues evidentemente es un tema muy importante, de enorme connotación el Camino de Santiago, y para quienes no profesan la fe, considerados como turistas, forma parte también, y ese es hoy en día, en un mundo de tanta competencia y tanto estrés, dentro de las opiniones que se envían y remiten a Internet, son como válvulas de escape, ¿no? Gente que sale de su rutina en diversos países, gente que desea hacer el Camino de Santiago en grupo, organizadamente, porque lo encuentra como una posibilidad extraordinaria para dejar la cotidianidad y poder tener una experiencia de gratísima recordación. En el caso del Camino Inca, repito, es un tema de enorme esfuerzo físico de trekking, y además, dentro de lo que es la cosmovisión andina, adentrarse en todo este concepto de tributo a lo que nosotros los peruanos decimos en quechua, a la Pachamama, a la Madre Tierra, de la ofrenda que se le hace, y guardando similitudes al inicio del Camino Inca, vamos a encontrar montículos de piedra, porque es el tributo que el caminante, antes de empezar, coloca también la piedra como una muestra de respeto a la montaña, a quien denominamos nosotros Apu en quechua. O son otras vistas, y me remonto a 1553, cuando, contemplando lo que sus ojos vieron, Pedro Cieza de León señalaba que habían hecho con bastante dificultad en tan ásperas y fragosas tierras, que ponía admiración al verlos, trabajos hechos al borde de precipicios a gran altura. En aquel entonces, este camino integrador, el Gran Camino Inca, el Capañán, tenía como calzadas principales básicamente de uso estatal. Dentro de una estructura de vida era el Inca el dueño del territorio, y las personas usufructuaban la tierra que les servía de alimentación para su ganado, vestido, cobijo, pero además contribuyendo a la organización del imperio.
Recordemos que hacia 1532 las cifras se estiman en 14 millones de habitantes que existían en aquel entonces en Tahuantinsuyo. No era un tema de libre tránsito, siempre era con un control de transeúntes. Cada 7 kilómetros había un puesto fortificado, el Pucara, cada 21 kilómetros una posada denominada Tambo. Lo que les mencionaba, el 21 de junio del 2014 se reconoció al Camino Inca como patrimonio y fueron los 6 países citados quienes habían participado en la postulación. Nosotros tenemos, si vamos por carretera desde la ciudad del Cusco hasta Ollantaytambo y empalmamos, porque ya a Machu Picchu solamente se va en tren, tenemos 250 kilómetros, pero si vamos a tomar solamente la vía férrea, vamos a ver que tiene hasta unos más de 108 kilómetros, donde el punto más comercializado y la empresa de tren hace una parada antes de llegar a Machu Picchu Pueblo, que está en el kilómetro 104, donde figura ahí inicio, parada de tren. Vamos a tener el más lejano, el kilómetro 82, donde hay un programa de 4 días, 3 noches. Luego hay otro, que es el Camino Inca corto, poder decir, que desde el kilómetro 104 puedo tener un desplazamiento de 6 horas. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que si usted está con el estado físico que lo permite, va en ese inicio, kilómetro 82, a bajarse a 2.550 metros de altura y va a poder usted ascender a más de 4.000 metros para luego bajar a 3.500, luego 3.500, 2.800, atravesando un túnel de 20 metros para luego llegar hasta la ciudadela de Machu Picchu. Todo esto guarda una connotación, que son 3 abras las que se van vinculando, y siempre tratando de ver el tema de la altitud en función a los desplazamientos. Esta es otra vista, y en el margen de esta otra vista nosotros hemos trabajado con el sector privado un tema de gestión. El próximo martes, 20 de octubre, se van a cumplir 12 años de la vigencia de lo que significa el reglamento de uso turístico del Camino Inca. Y este reglamento de uso turístico del Camino Inca no solamente establece esta capacidad de carga diaria máxima de 500 visitantes, de 500 personas, incluidos los porteadores y guías, sino que también ha merecido el sector privado una sugerencia. En la última reunión, sostenida hace 30 días, el sector privado nos decía que la propuesta de ellos era que las agencias de viaje y tour operadoras condujeran grupos de no más de 45 personas por grupo y que un guía oficial de turismo tuviese como máximo a 10 personas. ¿Por qué? Porque al Camino Inca yo puedo ingresar a través de una empresa tour operadora o puedo ingresar también en compañía de un guía oficial de turismo. Y este guía oficial de turismo, según la propuesta del sector privado, tendría que tener no más de 7 personas como grupo, incluido el guía. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no es que el Estado o el sector público, desde el escritorio y desde el gabinete, está trabajando ello, sino que se esfuerza en acoger la propuesta del sector privado para poder avanzar. Manejamos cifras, Ciudad Inca más Camino Inca, 1.141.177, yo les había hablado de 250 turistas al día, si manejamos 10 días, 2.500 al mes, son 7.500, estaría yo hablando que en el año tenemos 9.000 turistas que están haciendo, 90.000 turistas que están haciendo este camino. Tenemos flujo de visitantes, retos, conservar, investigar y proteger los tramos puestos en valor, incluyendo 81 sitios arqueológicos, un trabajo integrado que es permanente con los gobiernos locales y las comunidades. Hay una revisión de la propuesta que le estaba mencionando. Recientemente hemos participado en el Smithsonian y esa es una réplica del puente que se hizo. Esta es una visión
que tenemos de Google de cómo ir integrando y supervisando la ruta. Y un aspecto que me detengo acá rápidamente para abordar, que es el tema de la seguridad. Seguridad, porque nosotros vivimos en un país que no está libre de enfrentar los embates de la naturaleza. En enero del 2010, el último domingo de enero, llovió en 3 días lo que no había llovido en todo el año previo. El río Vilcanota-Urubamba alcanzó más de 1.100 metros cúbicos por segundo. Ahora ya tenemos limnímetros que cada vez que supera el caudal los 500 metros cúbicos ya nos ponemos en alerta a monitorear. Hay una toma, esa es una zona de Machu Picchu Pueblo, como el río golpeaba. La vía férrea se interrumpió en 4 bloques. En ese entonces, en la noche de aquel domingo, habían 2.200 turistas en Machu Picchu Pueblo y yo les dije que el único acceso era por vía férrea. Si está la vía férrea, ¿cómo sacamos a los turistas? Hemos tenido que realizar en aquel entonces 94 vuelos en helicóptero de los grandes, rescatando a los turistas. Los países enviaron a su cuerpo diplomático, aviones de apoyo al aeropuerto Velasco Astete de Cusco. Todo se desarrolló, gracias a Dios, de la mejor manera y hemos aprendido varias lecciones. Y la primera es que ahora, desde el momento en que se llega al aeropuerto Jorge Chávez en el Callao, el turista dispone de un aplicativo para sea que su teléfono smartphone es un iOS o un Android, un aplicativo llamado Tourism Police Perú, que lo orienta en los 32 kilómetros que separa el aeropuerto Jorge Chávez de la zona de los hoteles, y cuando viaja al Cusco, recientemente la señora ministra activó el corredor turístico preferencial Cusco-Machu Picchu de 230 kilómetros y usted también descarga su aplicación en su teléfono smartphone, de tal manera que en cualquier situación que se presente, sea un tema de salud, de lo que sea, la policía inmediatamente, por medio de un sistema de estándar digital tetratroncalizado última generación, le brinda al viajero, al turista, la asistencia y la comunicación que el turista está buscando, más aún sabiendo que es una zona que tiene particularidades como su gran altura, que podemos tener la lluvia, que pueden haber tormentas, dependiendo de la estacionalidad. Esta es una vista de Machu Picchu, de otra manera, y algo muy importante, es la marca Perú, decirles a ustedes de que todo el esfuerzo que se pueda realizar integradamente como sector público y privado con estos elementos ancla que son los caminos y las rutas deben verse hoy complementados con el desarrollo de otros productos turísticos que permitan alargar la permanencia, la estadía del turista que visita, para que entienda de que no solamente fue el camino y la ruta, sino que además de la hospitalidad y la afabilidad de la gente, también ha podido internalizar y vivir experiencia turística con el desarrollo de productos turísticos sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Si recuerdan uno de los planos intermedios de Eduardo, se ve el trazado, se ve Machu Picchu, pero ¿qué se ve al lado de Machu Picchu, a los pies de Machu Picchu? Pregunta de alumnos, pregunta de observatorio atento, no he visto a nadie dormido. ¿Qué se ve al lado de Machu Picchu? ¿Cómo? Ese es el otro monte, no. A los pies de Machu Picchu. ¿Cómo se llama el pueblo desde el que salen los buses? Aguascalientes, Machu Picchu. Muy bien, pueblo. Las termas siempre están presentes. Aguascalientes, las termas siempre están presentes, por algo será. Cambiamos de país, seguimos en el mismo continente y en este caso os voy a presentar a una chica, una mujer, arquitecta, urbanista, que está estudiando y trabajando en su país, en Brasil, en la zona de Minas Gerais, pero que hemos tenido la suerte para mí y para la organización de que ha venido a hacer un curso de especialización y un proyecto de investigación sobre la Estrada Real en Brasil. Se llama Joselia Godoy y está entrando para explicaros esa ruta patrimonial del sur brasileiro. Joselia, cuando quieras.
Olá, buenas tardes a todos. Como me pediram para falar em castelhano para que mais gente pudesse compreender, hice um esforço para traduzir as ideias a castelhano, pero les pido perdão porque todavía não é muito fluido. Qualquer coisa que não passa bem, podem perguntar depois, ¿vale? Entonces, mi objetivo es apresentar un poco, hacer una introducción, claro, del camino que se llama Estrada Real, con nombre propio. Entonces, podría hablarnos de los caminos reales en Brasil o en todos los países o territorios donde Portugal tuvo una colonización. Como es un nombre propio, particular, no lo traducí, porque también es una marca, hace parte entonces de este contexto de Brasil. Aquí tenemos algunas imágenes, restos arqueológicos por arriba, después la ciudad conocida de todos, Ouro Preto, como patrimonio de la humanidad, y abajo una imagen de Río de Janeiro, que también ahora tiene su paisaje cultural reconocida también internacionalmente, ¿vale? Me gustaría subdividir la charla por dos partes. Una, hablar un poco de la constitución histórica de estos caminos y después hablar del proyecto turístico Camino de Estrada Real. Entonces, aquí estamos con un mapa muy antiguo, de estos que se producían en la época de los 1400, 1500, de donde tenemos el territorio de Brasil bien marcado en relación a las exploraciones europeas y tal. Lembrando que en 1500 oficialmente Portugal estaba en Brasil, en las tierras brasileñas, donde no había pueblos con una civilización más avanzada como en Perú, por ejemplo, o como México o otros sitios. Los pueblos indígenas en Brasil eran nómades, prácticamente todos ellos, una diversidad lingüística muy grande, el tronco lingüístico tupí-guaraní, una lenguaje que los jesuitas aprendieron muy rápidamente para comunicarse con los indígenas. Hay que lembrar también que Brasil por 2 ciclos se mantuvo sobre el sistema de producción de mano de obra esclava. Por lo tanto, tenemos las 3 concepciones. Los indígenas de varias distinciones y tribus, los africanos también de varios destinos desde África y los europeos. No solo los portugueses, pues que después también tuvimos un poco de franceses, holandeses y hasta algunos que vieron de las colonias orientales de Portugal como Macao y otras también, cuando la descubierta del oro, ¿no? Las divisiones territoriales y administrativas se pasaron principalmente por concebir una ocupación litoránea. La vegetación de Mata Atlántica, prácticamente en todo el centro-sur del continente, y al norte, la floresta amazónica, prácticamente imposible de se adentrar en el continente en este contexto de los siglos XV, XVI, XVII. Imposible. Quedó-se então com uma ocupação entre os siglos XVI e XVII, basicamente em alguns pontos do litoral. Se vosotros fijaros, tenemos Olinda, muy cerca de Salvador, Bahía, donde fue la primera capital. Y después, más abajo, donde está Cabo Frío, la ciudad de Río de Janeiro, que fue la capital después del 1723. ¿Vale? ¿Qué pasa con todo eso? Los caminos fueron entonces los tramos, los ejes de circulación que se pudieron hacer en estos contextos. Básicamente, primero, utilizando las antiguas trilhas o a las llamadas picadas indígenas, los caminos que los indígenas tenían por dentro de las florestas. Después, por el sur, los bandeirantes, que fueron la gente que vivió en São Paulo, que se comunicó muy prontamente con los indígenas, a trato muy duro, hicieron básicamente una exploración de los indígenas, manteniéndolos en cativeros y tal, pero fueron también los responsables por adentrar la mata. Entonces tenemos estas rotas por aquí, básicamente, y a los finales del siglo XVIII,
vamos a chegar ao centro do país com Goiás, Mato Grosso e tal. E estamos em los contextos de descobertas de ouro, não? Ouro, prata e depois o diamante. Aqui, basicamente, é a região sudeste do país, hoje, em uma configuração atual, onde temos o estado de Minas Gerais, a antiga capitania de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. ¿No? Porque os caminhos reais foram os antigos caminhos que a corona portuguesa oficializou para que se pudiera cobrar o fisco, cobrar impuestos sobre as transações, tanto de gente quanto de mercancia, e incluso a proteção e para garantizar que o ouro ou todos os outros minerais extraídos pudieran efetivamente ir para a corona e não serem contrabandeados. Por isso, muitas partes entre o interior e o litoral não foram ocupadas neste contexto, incluso foram proibidas, para que os chamados descaminhos, ou seja, os caminhos que não eram oficiais, não pudieran acontecer. ¿No? Esta é a ocupação territorial da extensão a finais do 19. Ou seja, temos incluso uma concentração muito forte hasta entonces en el litoral. Bueno, el camino real entonces se hace en la región que une Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Estos territorios suman, básicamente, en el proyecto turístico, algo de 1.800 kilómetros, divididos em 4 tramos distintos. ¿No? Aqui. Este es el mapa oficial turístico de los tramos que foram mapeados e comercializados por el Instituto Estrada Real, que foi criado para gestionar os tramos deste caminho. Antes, uma coisa que é importante falar é que sobre proteção legal em Brasil temos basicamente 2 instâncias. Uma que cuida de los patrimônios culturais, inclusos os materiais e os imateriais, que estão por el IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e os que cuida de los patrimônios naturais, ICMBio, Instituto Chico Mendes. Não sei se suena a alguém, Chico Mendes foi assassinado por a luta na Amazônia e tal. Bueno, ¿por qué es importante? Los patrimonios que están dentro del territorio del Camino Real están sobre la jurisdicción legal y la gestión de estos 2 institutos también. ¿Vale? Aquí el proyecto fue básicamente inspirado en las acciones turísticas del Camino de Santiago como premisa, como concepto. Entonces tenemos incluso el pasaporte con la misma situación de hacer los carimbos por los trejos que van pasando y tal. Es una marca, fue comercializada, está en chocolates, dulces, bares, incluso una marca da Fiat, Fiat Doblo Adventure, utilizó a marca Estrada Real, donde se obtuvieron los fondos para dar cabo al proyecto. Bueno, las señalizaciones también se hacen por todo el recorrido de los tramos. Tenemos placas urbanas en las carreteras, placas en las partes más rurales y tal, con todas las informaciones. Aquí una característica es un sistema de información geográfica turística, es el CityGeo, un software que puede ser bajado para móviles, apps, ou seja, todo o que queráis, e hacer sua própria ruta, hacer seus próprios destinos. Uma coisa que é distinta, que o caminho real não está como está o caminho de Santiago, em uma permanência contínua com suas marcas em território. Basicamente, se tem cartografias antigas que foram recuperadas, os tramos foram reconfigurados depois. Não é possível, como aqui, que se mire ao longo de los percorridos as marcas antigas do caminho. Isso não há mais. Há uma ou outra coisa arqueológica, pero não temos um caminho seguro que foi por aqui. Por lo tanto, é mais fácil trabalhar como eles trabalharam, com a ampliação do contexto da Estrada Real. E, bueno, é uma simulação que hice para
colocar. E onde estão, então, ubicadas todas as empresas privadas que participam do projeto. O setor hostelero, comércio, enfim. Tudo que se pode ter, vas apontando a cada um dos sítios que queres visitar e lhe sale tudo, como uma lista. Bueno, são 4 trechos, são tramos, 4 tramos que se podem fazer. O Caminho de los Diamantes, o Caminho de Sabarabuçu, o Caminho Viejo e o Caminho Nuevo. O Caminho Viejo se liga, o centro de tudo é a cidade de Ouro Preto. Claro, se sale de Ouro Preto toda a explotação mineral. O Caminho Viejo vai ligar hacia Diamantina, que também é patrimônio da humanidade, uma cidade mais ao norte, que se ligava antigamente à Bahia, Salvador, mas depois foi proibida, por conta de um território muito desocupado e se promoveu a ocupação da parte sul. São capturas de pantalla do site de web do Instituto. 750 quilômetros e como aqui se pode percorrer de bici, caminhando, de coche, a caballo. Aqui temos as condições das carreteras, se estão asfaltadas, se estão em terra, se são senderos e tal. Não? E as imagens que se põem são dos patrimônios reconhecidos de los tramos. Aqui também se pode ter uma mirada muito geral de lo que se pode encontrar em cada de los tramos, ¿no? El Caminho Nuevo se dá desde Rio hasta Ouro Preto e foi um caminho, o último de todos os tramos hechos, porque a corona proibiu o Caminho Viejo e proibiu também o Caminho do Norte, que vai hasta Diamantina. Então, este foi criado depois que a capital já estava em Rio de Janeiro e tal. Bueno, são 515 quilômetros e se coloca com as mesmas condições aqui. São também, este é o caminho que tem a arte barroca, rococó, toda a arquitetura do contexto colonial, a urbanização, incluso muitíssimas coisas da natureza. El Camino de los Diamantes, que va para el norte, su característica principal es que en su territorio hay una reserva de la biosfera, que es la Serra do Espinhaço. Muy bonita, difícil, con altitudes hasta 1.700 y pico metros de cota, difícil para pasar, bueno, pero está aquí protegida también. Estão também algumas imagens que se pode ver deste tramo e neste caminho especificamente se destacam as questões de natureza. Depois, o caminho de Sabarabuçu, que é como uma parte do caminho do norte. Sabarabuçu é um nome indígena, significa montanha que reluz, porque os indígenas miravam a grande montanha de lejos e tinha muitíssimo reflejo de luz. Imaginava que podia ser ouro, mas não era, era hierro, o minério de hierro, mas criou-se o mito do ouro. Então, este caminho também se tem, é o menor de todos, solamente 160 quilômetros. Bueno, e não está com asfalto, só se pode fazer em caminhos de terra ou então em senderos. Neste caminho especificamente se destaca a gastronomia e tudo o que pode ter deste interior mais interiorano de todos, não? Para concluir, eu pus 2 imagens que a los caminos, a las discussões de turismo, pero também de patrimônio, vêm à tona agora mais recentemente, que são os patrimônios imateriais, de reconhecimento mais recente, muito trabalho que se tem que fazer, os costumes, as maneiras de viver, as fiestas, a própria língua. Muito bem, temos a festa de Divino, uma festa religiosa de tradições, de muitíssimas mesclas com as tradições africanas. Este é Paraty. Muito importante também o território, está basicamente a divisão territorial com São Paulo. Abaixo, em Resende Costa, a tradição de los teares manuais do século XVIII,
que são coisas que vão agregando valor, que vão agregando então esses interesses e que necessita para uma coisa importantíssima que se sustenta, a coesão social. Não é possível trabalhar no território histórico, involucrar a gente, fazer uma inversão para um desenvolvimento sustentável se não se leva em conta a coesão social. Se a gente não está involucrada, se a história da gente não se vê identificada, é um projeto que efetivamente não vai funcionar. ¿No? E uma outra parte, esta é uma imagem da reserva da biosfera. Aqui abaixo é um sítio muito cercano de Ouro Preto, é uma mineradora atual, para que mireis impacto ambiental que se pode ter. Não se vê das carreteras, pois que quando vai passando por as carreteras oficiais, está como com árvores de um lado, árvores de outro, mas isso está escondido. Mas as imagens de Google captam, né? As imagens aéreas também captam, e é um problema, porque genera da cidade de Mariana, que é uma cidade muito cerquita de Ouro Preto e tem um patrimônio fantástico, as mineradoras são responsáveis por 80% da economia da cidade. E aqui é uma imagem do carnaval de rua de Diamantina, famosíssimo como de Ouro Preto, pero que a gente se vai e se toma conta das calles. É muito bueno, a gente se involucra, se envolve, pero hace muito dano à cidade. Hace muito dano porque não há uma gestão destes sítios em estes contextos que pueda evitar o dano que se pueda ter no patrimônio. Não há um controle. Temos falta de água, não há saneamento que suporte a quantidade de gente nestes sítios e nestes contextos. Então, não se passa só em Diamantina, praticamente em todas as cidades coloniais tem a tradição do carnaval de rua. É um problema de Minas, não? E, para terminar, deixo duas imagens que traem um pouco desta ideia que a gastronomia põe de peso em tudo isso, os saberes a fazer. Pão de queijo ou pão com chouriço, não sei muito bem como falar, pero é uma comida que está registrada, então é denominação de origem, muito comum, que está em todo o percorrido, tem uma placa, o pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo com linguiça, pão de queijo com linguiça, enfim. E abaixo também o rocambole, que é um pastel, que é muito típico da região, tradição muito antiga também, que juntamente com todas as outras características imputam valor, não? E habla de la gente, habla do pueblo, que necessita uma coisa que é importante falar, que esta região foi dinamizada urbanisticamente e economicamente depois do projeto Estrada Real, em 2001. A legislação que produziu o projeto de 1999, o instituto foi criado em 2001 e até então começou as ações para o mapeamento, as sinalizações, as construções do marketing, a captação de recursos financeiros para que se pudesse fazer estes percorridos, não? Bueno, não sei. Qualquer outra coisa que queráis saber, algum dato mais, puedes perguntar depois, pero muitas gracias, ¿vale? Bueno, Joselia fa bon o dito que un profesor listo ten que buscar vos alumnos. Ten mitad do traballo feito, ese é un bon exemplo. Bueno, vamos bastante ben, só vin unha siesta corta, breve, nin unha sola máis, só unha siesta, está estupendo, está facendo moi ben. E vamos a pasar ao seguinte ponente. Talking in English now. We say in Spain that en España decimos
of a great man, there is a great woman. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. En el caso de Lihat, la gran mujer es bien conocida por muchos de nosotros, o más bien es Mario Marples, secretario de la Confederación de Santiago, muy amistoso con el camino, con las personas que trabajamos aquí, con la catedral y con todos que tienen información sobre cómo venir a Santiago. Lihat, usted tiene la palabra. Va a hablar acerca del camino de Canterbury, supongo que también de los Canterbury Tales, sitio mitológico y lugar de referencia en los caminos, para terminar esta visión desde el extranjero o desde el exterior, mar por medio, como dicen en Ribadeo. Thank you. Thank you. Voy a hablar sobre una ruta muy antigua en Inglaterra que se está redespertando. Y muchas gracias también por haberme invitado a hablar aquí en Santiago. El camino de Canterbury solemos llamarle el camino de los peregrinos y hay señales muy viejas que siguen en pie y esta es una de ellas. Esto es va de Winchester a Canterbury. Voy a decir simplemente que los principales peregrinajes de Inglaterra eran a la tumba de San Cuthbert en Durham, en una catedral hermosísima, pero eso está muy lejos, en el norte. Y un poco más al sur tenemos Walsingham, que es una zona de peregrinaje muy popular, al menos en los tiempos antiguos, porque allí estaba la Casa Santa, según las mismas dimensiones que la casa de la Virgen María en Nazaret. Sin embargo, a finales del siglo XIII no era necesario venir a Inglaterra para ver esta casa, porque la auténtica Casa Santa estaba en Loreto. Por tanto, me parece que tenemos que reconocer que durante aproximadamente 350 años el gran peregrinaje internacional en Inglaterra era al santuario de Santo Tomás Becket en Canterbury. Aquí está Thomas Becket en la señal de un pub en madera. Quizás tenga que decir que ¿por qué la gente quería ir a Canterbury? ¿Por qué tenían esa importancia? Pues porque el 29 de diciembre de 1170, en la semana de la Navidad, el arzobispo Thomas Becket fue asesinado en su catedral como resultado de una pelea con el rey. Este asesinato fue un error. Los criados de Enrique II fueron demasiado preocupados porque el rey gritó: ¿quién me va a librar de este cura tan pesado? Así que no solo los monjes de la catedral quedaron horrorizados, sino también el rey. A medida de que la noticia se fue difundiendo en enero, el Papa se enteró en febrero y en un plazo de 3 años Becket fue santificado. Al año siguiente, en 1174, se dedicó una capilla a Tomás en la Catedral de Toledo. En Salamanca, al año siguiente, se dedicó la primera iglesia a Tomás Becket. Y a día de hoy este santo aparece en el calendario en muchos sitios, incluyendo en España, el 29 de diciembre, que es la noche anterior del traslado de Santiago. En 1176 en León, en Francia, había una capilla de Santo Tomás Becket y en Sicilia varias de ellas. Por tanto, como habían oído sobre Tomás, los peregrinos venían a Canterbury uniéndose a los ingleses. Y se les contaba que mucha gente empezaba en Winchester. Y esa es la ruta de peregrinaje. Yo supongo que tenemos que preguntarnos, ¿Winchester es auténtico como punto de partida? Esta es la catedral de Winchester, otro edificio precioso. Las 130 millas de viaje desde Winchester a Canterbury, que denominamos el camino de los peregrinos, el camino a Canterbury, aparecen en los mapas topográficos
en diferentes mapas topográficos desde el siglo XIX. A veces no tiene mucho sentido este camino, pero la ruta era más antigua aún que Becket. Ya los normandos la habían utilizado en 1066. Incluso podría haber sido una ruta prerromana. Podría incluso formar parte de una ruta más larga y más antigua desde Cornwall, desde Cornualles, que tenía minas de estaño. Aquí podemos ver la ruta. A ver si funciona. Bueno, aquí está Winchester, de este lado, encima de Southampton. Canterbury está en el sudeste de Inglaterra, al norte está Londres. Lo que quiero decir es que en los siglos del XIII al XVI no sería nada extraño para un peregrino de Becket comenzar en Winchester. En primer lugar, Winchester tenía su propio santo, que es el patrón inooficial del tiempo meteorológico. El 15 de julio, en Inglaterra, en el tiempo de la televisión, se invoca a este santo, se repite. Si hace buen tiempo el día de San Swithun, hará buen tiempo durante 40 días, pero si llueve ese día, lloverá durante 40 días. Y aquí podemos ver la tumba con esta tienda que la cubre. Por tanto, la gente que quería venir desde Europa a visitar a Thomas Becket en Canterbury solía bajar del barco en Southampton, que no está lejos, y entonces probablemente iban a Winchester, visitaban primero Winchester y pedían buen tiempo. Este es el comienzo del Camino de los Peregrinos, que se conoce hoy día como el Camino de San Swithun, que está del lado de Winchester. Pero la flecha apunta a Canterbury, no a Winchester. Otra cosa interesante es que Winchester era una diócesis enorme. Llegaba incluso hasta Londres, hasta el banco sur del Támesis, donde el obispo tenía otra casa. Por tanto, creo que podemos decir qué pasa con Londres. Porque algunos seguro que habéis oído hablar sobre el camino de los peregrinos a través de Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer escribió los cuentos de Canterbury en el siglo XIV. Y él nunca comenzó desde Winchester. Sus peregrinos de cuento empezaban en Londres. Empezaban aquí junto a la catedral de Southwark, que está en el banco sur del puente de Londres. Se les dibuja comiendo juntos en el Tabard Inn, desde donde parten en su peregrinaje. Y aquí podéis ver la ruta que viene desde Londres y que se une al antiguo Camino de los Peregrinos. En la catedral de Southwark, el día de hoy, hay una preciosa tumba de un amigo de Chaucer, John Gower. Aquí está con la cabeza sobre los libros que escribió, que está inspirado por la tumba de Shakespeare. Otra fotografía de la catedral de Southwark. Entonces hemos establecido que hay un segundo punto de partida seguro, que es auténtico, desde Londres. Y ambas rutas se unen en algún sitio cerca de Rochester y se llaman ambas el Camino de los Peregrinos. La otra pregunta es, ¿por qué estamos reviviendo estas dos rutas? He mencionado Walsingham. Walsingham ha reconstruido su Casa Santa y han empezado ya los peregrinajes. En Escocia tenemos a San Andrés. San Andrés es el patrón de Escocia y es una peregrinación famosa, y asimismo el Camino de San Andrés acaba de lanzarse, pero fundamentalmente es una ruta inventada. Entonces, ¿por qué no tener una ruta auténtica de Becket? ¿Por qué no revivir la ruta auténtica de Santo Tomás Becket? Esa sería la primera vista que tendrían los peregrinos de Winchester al llegar a Canterbury, por el camino por el que uno entra a día de hoy. El cadáver de Tomás Becket se perdió en 1538 porque el santuario fue destruido por Enrique VIII. Pero
A día de hoy hay algunas reliquias que han vuelto a Canterbury. Hay una iglesia que las alberga cerca de la catedral. Pero no sé si la gente conoce que existen esas reliquias. Sin embargo, hay mucha gente que llega a pie a la catedral después de haber caminado el camino de los peregrinos, luchando con diferentes mapas. Lo que tienen que hacer es entrar gratuitamente. Los peregrinos no tienen que pagar los 20 euros que cuesta la entrada. Sin embargo, no ha habido ninguna manera formal de dar la bienvenida a los peregrinos. No hay ninguna manera de hacerlo oficialmente. Por tanto, la catedral ha decidido empezar a fomentarlo, empezar a dar la bienvenida a los peregrinos y han sacado un sitio web. La catedral de Canterbury lo ha hecho, incluyendo la ruta de Londres. Asimismo, también se ha encargado una guía que yo mismo estoy escribiendo. Y hoy en Canterbury se está haciendo una película sobre el camino de los peregrinos. Por tanto, creo que la siguiente pregunta es, ¿cuánto ha cambiado la ruta? Igual que el camino aquí en España ha variado a veces porque a lo mejor hay una autopista que ha atravesado el camino, yo también tengo que adaptar esa antigua ruta en Inglaterra. Una gran cantidad del camino sigue en pie. A pesar de que no se ha mencionado en el mapa, podemos figurárnoslo y estamos siendo lo más fieles posible al original. No nos desviamos para que haya mejores vistas, solo para evitar el tráfico pesado. A pesar de que hay un caso de que hay un puente que está por encima de una autopista, que está bien. También estoy evitando el enviar a la gente simplemente al camino del North Downs, que es un camino de trekking nacional que va desde Farnham a Canterbury. A veces las rutas coinciden, la del North Downs y la de los peregrinos, pero está a un nivel más alto, no es igual que el camino de los peregrinos, que está más bajo, y el camino North Downs es un tanto más emocionante. Sin embargo, es menos auténtico y menos satisfactorio. Hay otra cuestión también que podríamos hablando del tráfico y cómo desviarse. Ambas rutas, ¿dónde se unen desde Londres? Geoffrey Chaucer, desde luego que pasó por Rochester. Pero no todos los peregrinos iban por el camino romano antes de unirse al camino de los peregrinos. Muchos entraban mucho antes. Aquí, de hecho, podéis ver que bajamos, no está marcado en el mapa, pero se baja justo antes de llegar a Rochester, que hay una pequeña curva en el mapa para entrar en el camino de los peregrinos un poco antes. Esta también es una ruta auténtica. Muchos peregrinos, de hecho, trataban de unirse un poco antes, igual que hizo Chaucer, o como iba a hacer Chaucer. Y, por ejemplo, Enrique VIII, antes de que se volviese malo cuando era un hombre bueno y joven, lo hacía por el llamado Darren Valley. Este valle de Darren y Dartford, que también aparece en el mapa, aunque no muy claramente, va a ser como el punto de reunión moderno de ambas rutas. Es un valle precioso que tiene asociaciones con artistas, con Thomas Becket. También hay un vado de un río. Aquí está el caballito bañándose en el vado. Hay un castillo, un palacio arzobispal. Y en la parte de abajo del valle de Darren hay asimismo un sitio que se llama Dartford. Hay una iglesia en Dartford que está asociada con Becket antes de que se hiciese arzobispo. Esta es la aldea donde está esta catedral de Dartford. Y luego también tenemos un fragmento de Otford Palace, donde vivió Becket. Por tanto, pensamos que esto sería muy satisfactorio para los peregrinos y asimismo es auténtico a la vez que evitamos las autopistas. Creo que tengo que decir que la guía no solo va a contar dónde podemos comer, dónde están los baños, por dónde avanzar. La guía también va a destacar las cosas más importantes que uno encuentra, ya venga desde Londres o venga desde Winchester. Por ejemplo, las figuras tales como Enrique de Blois,
el cardenal Beaufort, grandes figuras de la historia de Inglaterra. Y también vamos a encontrar a Santo Tomás Moro, que es un mártir Tudor, similar a Becket. El rey lo asesinó, pero los peregrinos que vienen de Londres pueden decir, su cabeza fue colocada sobre el puente de Londres. Al llegar a Canterbury, bueno, no van a ver la cabeza, claro, pero van a ver dónde está enterrada la cabeza de Tomás Moro a la entrada de Canterbury. Este es el tipo de figura histórica que sigue apareciendo una vez más en este camino. Por cierto, el cuerpo sigue en la Torre de Londres. También vamos a destacar las conexiones literarias. Jane Austen, por ejemplo, que está asociada también con diferentes pueblos a lo largo de la ruta. Aquí está ella. Y está pasando, entrando en su casa, suponemos. Creo que si uno lee a Geoffrey Chaucer, sabrá que no todo el mundo era especialmente religioso entre los peregrinos, tenían muchos otros intereses. Bueno, también hay personas religiosas con intereses literarios, pero aquí tenemos una indicación de que los peregrinos se lo pasaban genial por las noches. Esta es una pintura en la pared de una iglesia, de una pequeña iglesita a lo largo del camino de los peregrinos, hecha 30 años después del asesinato de Thomas Becket. Podemos ver a un peregrino desnudo con una bota de vino. Así que este es un ejemplo de cómo los peregrinos se lo pasaban en el camino. Voy a finalizar ya y querría decir también que hay beneficios económicos y que son muy necesarios para las aldeas por las que atraviesa la ruta. Los peregrinos caminan por el camino, igual que aquí en España, y necesitan dormir, necesitan visitar iglesias. Bueno, en Inglaterra van a tomar el té. Y esa es la manera de darle vida a muchas iglesias. El viernes yo estaba caminando por el camino y había tantas aldeas en Inglaterra donde están cerrando los pubs. En Inglaterra están cerrando casi todos los pubs. Incluso se han pasado leyes por parte del gobierno para tratar de frenar este tipo de cierre de pubs, de manera de declararlos como bien comunitario. Pero estos pubs podrían sobrevivir si estuviesen en la ruta de los peregrinos. Y esto lo vemos como algo positivo, como algo que va a tener un impacto positivo en la comunidad. También voy a contarles que en Inglaterra sufrimos el cierre de muchísimas iglesias. Durante la semana están cerradas, pero de esta manera tenemos las compañías de seguros que dicen que la iglesia, si está abierta y visitada, está mucho más protegida que si está cerrada. Es mucho mejor que haya visitantes que estén entrando en las iglesias, que estén tomando cosas en el pub, sería bueno. Y de esta manera el camino relanzado atraería más visitantes a las catedrales. Estamos hablando de fomentar la inversión local. Y simplemente quiero decir que cuando la Fraternidad de Santiago abrió un hostal en Rabanal del Camino, y que está en España, claro, la economía local se benefició. En Rabanal hace 25 años no había ningún lugar donde dormir. Ahora hay 2 hoteles, 4 albergues y una casa rural. Y una vez más es interesante que la editorial del libro de North Downs en Inglaterra piensa que merece la pena publicar una guía sobre peregrinajes. Simplemente para concluir, me gustaría decir que Londres también necesita peregrinos. Os puede extrañar, podéis pensar que Londres ya tiene mucho éxito, pero no todo el mundo en Londres es rico. Las calles que están en la ruta de los peregrinos dentro de Londres necesitan visitantes. No queremos que todo el mundo vaya a Harrods. Entonces, os voy a mostrar fotografías. Este es un pub que puede estar a punto de cerrar, una iglesia en la ruta. Esta está abierta, por cierto. Aquí está el pub en Old Kent Road en Londres que está a punto de cerrar y es una pena porque es un lugar muy histórico. Y, por tanto, esperamos poder reabrir este pub y esto forma parte del plan.
En conclusión, digamos que el año pasado, en el camino Southwest Coast en Bournemouth, ha aumentado en los 2 últimos años en 500.000 de visitantes, y estos visitantes han aumentado de 8.000 a 9.000 empleos la economía local. En el camino de los peregrinos parece que existe el potencial de que haya miles de personas que hagan ese camino en el 2017, cuando salga la guía. Y seguro que grandes números de visitantes van a seguir aumentando y con la ayuda de la comunicación también por parte de la Iglesia. En Inglaterra, la caminata es el deporte favorito de los ingleses. Y, por ejemplo, en 1972, 6 peregrinos llegaron aquí, a Santiago de Compostela. Sin embargo, esta mañana vi muchísima gente en las calles de Santiago. Estoy seguro de que hoy, a lo mejor la cifra es de casi 250.000 de visitantes, de peregrinos. Las cosas pueden ir cambiando a lo largo de los años. Aquí tenemos este mural, una parte típica del Camino de los Peregrinos, y esta es la visión de la llegada a Canterbury. Digamos simplemente que el Camino de los Peregrinos es el camino de peregrinación más antiguo de Inglaterra, y creo que sería bueno también para el ecoturismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alei Hatz. Tenemos unos minutos, pocos, para hacer preguntas, o sea que preguntas breves, por favor. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Sí? Espera por el micro. Sí, para Jocelyn, por un lado, y el señor Hicho. Bueno, son un poco extracurriculares, me excuso. A propósito de la Estrada Real, me evoca la cantidad de caminos que en Brasil habéis recuperado o inventado. Aquí conocemos el fenómeno del Caminho do Sol, una idealización de José de Palma que, a imitación del Camino de Santiago, no voy a abundar porque no es el tema, creó desde Sao Paulo hasta una población a 200 kilómetros o así, siguiendo más miméticamente de lo que has descrito tú para la Estrada Real, siguiendo la sinalética, periodos, albergues del Camino de Santiago. Bueno, en realidad es casi te lo comunico y a los demás también, que a partir del Camino de Santiago se han creado nuevos, no recuperados, nuevos del todo caminos, y en concreto es ese del Brasil. Por otra parte, quiero decir que me gusta ver que la sinalética jacobea ha sido aprovechada por vosotros, y no sé también si en el Machu Picchu ha habido algo de eso. Pero la otra cuestión, que es un poco extravagante y corto, es mi pregunta a propósito del Canterbury Way, ¿qué tiene que ver con la vía Francigena? Bueno, son un poco extracurriculares, me excuso. A propósito de la Estrada Real, me evoca la cantidad de caminos que en Brasil habéis recuperado o inventado. Aquí conocemos el fenómeno del Caminho do Sol, una idealización de José de Palma que, a imitación del Camino de Santiago, no voy a abundar porque no es el tema, creó desde Sao Paulo hasta una población a 200 kilómetros o así, siguiendo más miméticamente de lo que has descrito tú para la Estrada Real, siguiendo la sinalética, periodos, albergues del Camino de Santiago. Bueno, en realidad es casi te lo comunico y a los demás también, que a partir del Camino de Santiago se han creado nuevos, no recuperados, nuevos del todo caminos, y en concreto es ese del Brasil. Por otra parte, quiero decir que me gusta ver que la sinalética jacobea ha sido aprovechada por vosotros, y no sé también si en el Machu Picchu ha habido algo de eso. Pero la otra cuestión, que es un poco extravagante y corto, es mi pregunta a propósito del Canterbury Way, ¿qué tiene que ver con la vía Francigena, que entendemos en general en Europa que empieza en la tumba de Santo Tomás Becket
atraviesa a Francia, Suiza, Italia, pero se relaciona histórica y psicológicamente con Gran Bretaña. Me ha confundido. ¿Tú puedes traducirlo? Ya lo está escuchando. Ok, gracias. Joselia. Sí. Efectivamente, la constitución morfológica de los tramos de la Estrada Real se dan en un territorio donde hubo los caminos reales. Sí. La invención, no sé si utilizamos así, entre comillas, pues que el tramo se pasa por aquí, por allí, esto sí, no fue posible en muchos de los tramos, hacer una marcación sobre el antiguo tramo. Entonces, en determinados contextos sí, es una invención, pero lo que no es una invención es la marcación de un territorio como un todo, en la extensión mayor. Y después se tornó muy grande, ¿no? Creció muchísimo. Y mira, al comienzo del proyecto en Minas Gerais, nosotros tenemos 853 municipios. 853 municipios. Es como España en territorio físico, solo uno de los estados. Al principio fueron 188 ciudades. Hoy, 532 están en la área de abrangencia. Es allí, no es como... Pero hay un otro problema en este contexto, que un desafío, porque la legislación ofrece beneficios fiscales, suministros. La ciudad no tiene mucho, su desarrollo es muy blando, no hay muchísimas cosas a hacer. Y la gente quiere aportar estos valores. Entonces se amplía, se crece y se sale de la idea original, ¿no? Es una invención hasta un punto, hasta otro, pero hay otras variables que influyen todo eso, ¿no? Sí, Okay. sí, algo así. Leihat, please. Well, I think it's true that Bueno, creo que es verdad. Canterbury is the Creo start. It's que the start of the route Canterbury es el inicio de la ruta hacia Roma, pero realmente se podría volver atrás hacia el camino de los peregrinos, hacia Londres, incluso hacia Winchester, que es el inicio de la ruta hacia Roma. Pero bueno, estuve hablando de esto recientemente. Creo que el camino de peregrinaje, uno de ellos o los dos, empiezan en el camino de Santiago para algunas personas. Y bueno, hay gente que lo inicia, por supuesto, por barco, el camino inglés. Pero hay rutas desde la parte norte y estoy seguro de que habría gente que hubiese tomado el camino de Old Kent y que hubiese ido hasta Londres. Aquí, por favor. Sí. Me ha encantado oír las intervenciones de los distintos caminos que se están poniendo en marcha, recuperando en diferentes países. Realmente es una reflexión que se me ocurre así al escucharles, que estamos en una sociedad que parece que todo avanza, al minuto se nos quedan atrasadas las cosas, ¿no? Tenemos las autopistas que no nos permiten ni ver nuestros pueblos, tenemos ese trasvase del medio rural al medio urbano. Y esto me hace pensar en algo que considero importante en este mundo tan globalizado y que avanza, pues eso, a pasos que no somos capaces casi de seguir. Y es la fijación de la población en el medio rural. Me ha admirado y me ha sorprendido la intervención, del señor del camino de Canterbury, Winchester, Canterbury, y decía de Londres que se estaban cerrando pubs. Bueno, eso ya me dejó más que sorprendida, ¿no? Pero bueno, una realidad es indudablemente los diferentes lugares, pueblecillos que atraviesan, ¿no? Estas rutas tradicionales que indudablemente a lo largo de la historia han movido a las gentes, unos por fe, otros a diferentes mártires, ¿no? Han movido, así es la realidad.
y otros fueron caminos de transacciones, de colonización, que están ahí, y efectivamente creo que es importante recuperarlos en los diferentes países porque forman parte de nuestra tradición, y creo que tenemos nuestra obligación a las futuras generaciones de que no se pierdan estos viejos caminos tradicionales. Hasta ahora creo que hemos puesto el punto de mira en un patrimonio muy visible, una catedral, un puente, etc. Pero están los caminos que formaron parte de la historia, y algunos abiertos con mucho esfuerzo, con muchos esclavos, con cuántas historias se contarían a lo largo de ellos, cuántos mesones acogerían a las gentes, ¿no? Y efectivamente, desde el punto de vista que sea tanto comercial, que lo han cruzado muchas gentes o colonizado, o desde el punto de vista de ser punto de peregrinación, porque acudían a venerar, a pedirle un favor a un mártir, no, a un santo, creo que es nuestra obligación, y me encanta haberles escuchado. Realmente creo que es nuestra obligación ponerlos en valor, porque efectivamente vamos a contribuir a fijar esa población, a que no todo el mundo se vaya a la ciudad, a hacer enterramientos de pueblecitos que tienen un encanto y de paisajes bellísimos. Les felicito por la recuperación que están haciendo en esos países. Gracias. Otra pregunta, por favor. ¿No tenéis más preguntas? Se acaba el tiempo. Yo sí tengo una para Eduardo. ¿Cómo está Aguascalientes ahora? ¿Cómo es la relación de Aguascalientes con el sitio? Bien, Aguascalientes dejó de ser Aguascalientes y por un decreto de alcaldía aprobado por el Congreso pasó a llamarse Machu Picchu Pueblo. En este momento se viene trabajando en todo un proceso de reacondicionamiento urbano, porque debemos recordar que parte de esta explosión turística, en el buen sentido de la palabra, generó una presencia de emprendimientos turísticos, establecimientos de hospedaje, transporte turístico que mencionaba, los buses que van por el camino serpenteante llamado Hiram Bingham, en honor al explorador norteamericano, y se viene trabajando en el marco de la unidad de gestión del santuario histórico de Machu Picchu, del cual forman parte el Ministerio de Cultura, porque al ser sitio arqueológico Machu Picchu tiene una competencia directa, el Ministerio del Ambiente, que alberga en su seno al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Cernam, ya que Machu Picchu tiene la calificación de santuario, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, porque son los turistas quienes van a Machu Picchu y dejan esta derrama económica, socioeconómica tan importante, y trabajando con el gobierno local se está llevando a cabo todo este proceso de un reordenamiento que es sumamente necesario, apremiante, urgente, Mario. Ok. ¿Alguna pregunta más? No tenéis preguntas. Les hemos hecho viajar miles de kilómetros. ¿Los vais a dejar ir vivos sin acabar con ellos? Es vuestra decisión. Bueno, muchas gracias. Thank you so much for coming. Muchas gracias por venir. Hemos aprendido mucho sobre sus casos y intentaremos aplicar las cosas que han hecho bien y las cosas que no han hecho tan bien. Espero que disfruten de su visita con nosotros. Gracias a vosotros y hasta la próxima. Gracias.